Muy bien. Bueno. Bueno, listo. Ahí volvimos. A ver cuánta gente hay acá. 29. Bueno, volvemos de nuevo. Entonces decía, uno cuando habla de la vida está hablando de un conjunto de reacciones que se producen y un conjunto de situaciones o fenómenos vitales que se producen en un marco que el individuo que porta, por llamarle de alguna manera, es decir, la vida es ese conjunto de funciones vitales que se llevan a cabo en un equilibrio tal que se pueden seguir llevando a cabo. Cuando las funciones vitales no se pueden seguir llevando a cabo, empiezan a haber problemas. El sistema viviente que porta esos problemas, bueno, puede tratar de corregirlos, y si no puede corregirlos, entonces sobreviene la incapacidad de mantener esos fenómenos vitales perpetuándose, y a eso le llamamos muerte, que viene seguido de la disgregación de la capacidad para hacer esos fenómenos para siempre, y a continuación los componentes del sistema se descomponen, dicen ustedes. Efectivamente, bueno, se descomponen los componentes del sistema, se separan, se desenlazan y van a formar parte de otros sistemas nuevos. Así, la materia que nos constituye, ya sea en forma de átomo, de molécula, o de lo que, bueno, ya de ahí para arriba no, pero de átomos y de moléculas, van a parar de nuevo al sistema general del universo, y eso, nada, termina formando otros nuevos sistemas que utilizan esos componentes. Y se acabó, y la vida desapareció, ya está, no hay más nada. Bueno, después cada uno podrá hablar desde el punto de vista religioso y qué sé yo, de sus creencias, no hablo de eso, hablo de lo biológico específicamente, ¿no es cierto? Desde el punto de vista biológico, nuestra vida entonces consiste en una capacidad para poder mantener en forma equilibrada las funciones o esas funciones vitales o esos fenómenos vitales. Cuando perdemos la capacidad, ya sea como individuo, como humanos, digamos, como especie, o como individuos de una especie evolucionada hasta ahora, lo más evolucionado en la Tierra, o cuando una célula, un paramecio, o cuando una célula nuestra pierde la capacidad de mantener esas funciones vitales, esas funciones de equilibrio, entonces a eso le llamamos muerte. ¿Está bien? Lo que no quiere decir que la muerte viene seguida de la desaparición de los componentes. ¿Cómo no desaparecen los componentes? Si se murió mi perro hace 6 meses, yo lo dejé sobre, no sé, en la tierra, ahí apoyado en la tierra, y ahora no queda nada del perro. O hace 7 años se murió y no quedó ni los huesos. Bueno, si nosotros filmáramos la desaparición del perro desde el punto de vista molecular, veríamos que el perro nunca desapareció. En realidad, sus componentes se fueron disgregando y fueron formando parte de otras cosas. Entonces el perro no es que desapareció. Sí, desapareció como perro, pero sus componentes no desaparecieron nunca. La materia que constituye el universo, dice la física, es siempre la misma. Entonces, nada, no desaparecieron las cosas. Y si no desaparecieron, entonces, ¿por qué el perro no está? Si el perro estaba y ahora no está, porque sus componentes se desensamblaron. Se desensamblaron los componentes. Y entonces no pueden cumplir con las funciones vitales. Es decir, que en última instancia la vida es un conjunto de reacciones químicas que se autoperpetúan. Eso es la vida biológicamente. No hablo desde el punto de vista de vuelta, desde el punto de vista espiritual o religioso, cada uno puede tener sus creencias y sus cosas, pero desde el punto de vista biológico, esto es lo que somos, es lo que hay. Es un cuerpo constituido por materia que es igual a la de todo el universo, está armado de forma que hay un ensamblaje, ese ensamblaje trata de mantenerse a sí mismo
con ciertas, a nivel celular, con reacciones químicas, a nivel sistémico de sistema, digamos, como individuo, con otras funciones, con otros fenómenos vitales además, pero no pasa de ahí la cosa, somos eso, es decir, la reunión de esa materia ensamblada. Es que no podemos mantener el ensamblaje, se terminó el asunto. Entonces, bueno, que nada, que no sé si eso es bueno o malo, no sé, es así como funciona la cosa, por lo menos por ahora. Ya les digo, no somos la etapa final del proceso evolutivo probablemente, y no sé qué pasará con los seres que vengan después de nosotros, ¿no es cierto? Que nos sucedan, en la palabra, iba a decir, me salía antecedan, pero no es antecedan, es que nos sucedan, aquellos que nos sucedan, no sé cómo será, capaz que acá, es decir, la evolución va haciendo que los humanos, o que cualquier otra especie, puede salir de su cuerpo alguna esencia, no sé, no tengo idea. Hoy en día no tenemos nada que compruebe que somos más de lo que estamos, de lo que hay. Bueno, entonces, una vez que hemos visto que la vida, entonces, son estos fenómenos, una vez que tenemos la vida y una vez que entendemos que somos un ensamblaje, entonces, claro, ¿qué estudia la fisiología? La fisiología estudia el ensamblaje, cómo es el ensamblaje que nos forma, y cómo van funcionando las distintas partes de ese ensamblaje. De este modo, en la naturaleza se fueron, a medida que los ensamblajes se hicieron más complejos, se fueron asociando las células de modo tal que se formaron aparatos, se formaron sistemas para que no todas las células tuvieran el mismo trabajo, pero todas tuvieran opción de mantener los fenómenos vitales, es decir, de mantener la vida. Bueno, entonces de eso es de lo que vamos a hablar nosotros, de ese mantenimiento de la vida, de ese mantenimiento de los fenómenos vitales y de la relación que hay entre células que no tienen nada que ver, pero que trabajan en conjunto, ¿sí?, para poder llevar a cabo los fenómenos vitales. Ahora, en la medida que la evolución se fue produciendo, sucedió que las células que no tenían nada que ver unas con otras, pero que tenían fenómenos vitales para compartir o tenían funciones que compartir para que los fenómenos vitales se pudieran llevar a cabo. Estoy mirando lo oscuro que está la calle. Parece que, o por lo menos acá veo. Bien. Bueno. ¿Cómo? Mi casa llueve. Por mi casa llueve ya. Sí, acá llueve también, pero está negro. Bueno, entonces, decía, los fenómenos vitales que lleva a cabo una célula y que sirven para que viva esa célula, en un organismo se suman a los fenómenos que tiene que cumplir esa misma célula para que otras células puedan llevar a cabo sus fenómenos vitales. Es decir, que en la medida que las células se combinaron para formar tejidos, y estos tejidos órganos y los órganos sistemas, en la medida que esto sucedió, las células propiamente dichas que constituyeron esos tejidos, órganos y sistemas, empezaron a cumplir funciones para otras células que no conocían, como decíamos. Pero siempre
a pesar de que las células, como decíamos hace un rato, no se conocen entre sí, siempre en un organismo tienen que existir sistemas de interconexión celular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las células del hígado pueden no conocer nunca las células del músculo. Sin embargo, están comunicadas con ellas. ¿De acuerdo? Las células que forman los organismos, en última instancia, están comunicadas entre sí. Y entonces viene el concepto de cómo las células que forman un sistema, eso es lo que justamente, eso es lo que justamente da la estructura de sistema y de individuo, porque si no hubiera comunicación entre las células, entonces no podríamos hablar de individuos. Pero en un individuo, sea de cualquier especie, existe una comunicación entre sus células. Las células no se conocen, pero se comunican. ¿Y cómo se comunican las células entre sí? ¿Cómo una célula de la piel de la cabeza se comunica con el hígado? ¿Por teléfono? ¿Por mail? ¿Tienen un WhatsApp? Por las células que hay en el cerebro, El sistema que serían las nervioso. delitas. A ver, una célula... comunicadoras, como ¿Cómo? hormonas y esas cosas. No escucho bien. A ver, acércate al micrófono o háblame más lento. Que las proteínas no tienen que ver con eso. Que te hacen A ver, una función que las se llama La Proteínas pregunta, también deben ser, pero no sé. la pregunta es la siguiente. Tengo en mi cabeza piel. En mi piel hay células. ¿Cómo una célula de mi piel se puede contactar con un hígado, con una célula de mi hígado? ¿Se entienden? ¿Qué relación tiene la célula de mi hígado con la célula de mi piel? Las dos están en el mismo organismo. La célula de mi piel no puede vivir sin la célula hepática y la célula hepática no puede vivir sin la célula de la piel. Bien. Y entonces, ¿cuál es la comunicación que hay entre ellas? Cada una cumple una función. ¿Cómo? A través de una sustancia, se comunican a través de una sustancia. Se comunican... Hay un sistema nervioso que organiza... Bien, se comunican a través de mediadores. Los mediadores son, en términos generales, mediadores químicos. Es decir, que el cuerpo está lleno de mediadores químicos. Es decir, moléculas cuya función consiste en mediar funciones, por supuesto, que no es más que dar avisos entre células. Las células hablan entre ellas a través de mediadores. Los mediadores son químicos. Alguno por ahí dijo el sistema nervioso, por supuesto, pero en última instancia, como vamos a aprender más adelante, el sistema nervioso también funciona con mediadores químicos. Es decir, que el lenguaje de la célula son mediadores químicos. Las células están comunicadas entre sí por mediadores químicos. Las células de la piel, las células del músculo, las células de lo que se les ocurra, permanentemente generan mediadores químicos que liberan a su medio y llegan al torrente sanguíneo y a través de las viajan a otras células que se enteran de cómo está cada sistema. No se enteran específicamente de todos los sistemas, pero sí de las cosas que necesitan enterarse. Entonces, las células fabrican mediadores químicos
para comunicarse entre ellas. Y los mediadores químicos impactan sobre las células que tienen que impactar, y esas células sobre las que impactan los mediadores químicos tienen en su superficie moléculas específicas para reconocer esos mediadores químicos. Es decir, que los mediadores químicos que fabrica la piel pueden viajar hasta el hígado, y el hígado tiene en su superficie moléculas que reconocen esos mediadores químicos e interpretan lo que quieren decir. Después lo vamos a ir aprendiendo eso. Es decir, que los organismos no son solo conjuntos de aparatos y sistemas que están pegados con plasticola, sino que esos aparatos y sistemas y las células que los constituyen están intercomunicados entre sí. Y la forma en que se intercomunican es a través de mediadores químicos. Son esos mediadores químicos los que permiten que podamos decir que somos un organismo. Porque si no, repito, seríamos un conjunto de cosas pegoteadas y una al lado de la otra. Y no sucede así porque las células trabajan en conjunto, y para poder trabajar en conjunto tienen que estar informadas de lo que está sucediendo entre sí, para poder tomar o para poder modificar situaciones y tomar una conducta, por llamarle una conducta, o tomar medidas o generarse una respuesta para poder seguir manteniendo el equilibrio. Si las células de la piel no están, nos morimos en el propio día. Si no tenemos células en la piel, si no tenemos piel, no podemos sobrevivir, no hay manera de sobrevivir. No porque nos desangremos, sino simplemente porque nos deshidratamos. ¿Está bien? Por decir, podríamos infectarnos también. O sea, no es por una cuestión de sangre, es por una cuestión de las funciones de la piel. Entonces, el organismo tiene que estar enterado que hay piel. ¿Está bien? El organismo en términos generales. Hay sectores del organismo que tienen mayor involucramiento en enterarse de algunas cosas y otros menos. Pero en conjunto, las células de nuestro organismo están permanentemente diciéndose cosas. Se las dicen a través de mensajeros que circulan por la sangre o que están en los propios tejidos, pero permanentemente se están diciendo cosas. Se enteran unos de lo que pasa en otro lado, e incluso esos enterados de las cosas que pasan en otros lados pueden generar respuestas en células para poder tratar de mantener el equilibrio. O sea que la idea es mantener siempre el equilibrio ¿de qué? De los fenómenos de vida. ¿Está bien? Ya sea entre las células del propio organismo, en las células propiamente, o todo el organismo en conjunto. Es decir, la idea es mantener siempre el equilibrio. Si no tenemos el equilibrio, entonces, o si no tenemos esas comunicaciones para mantener el equilibrio, entonces corremos riesgos. A veces hay cosas que pueden corregirse. A veces hay cosas con las que podemos mantener el equilibrio aunque sigan mal. Es decir, podemos encontrar un nuevo equilibrio. Pero si las cosas que están mal son las suficientes, entonces perdemos la capacidad de mantener el equilibrio general y a eso le llamamos muerte. Es decir, ¿podemos vivir sin el vaso, que es un órgano? Podemos. Fíjense, podemos vivir sin un órgano completo, ¿está bien? El organismo sabe que falta ese órgano, corremos más riesgos en algunos aspectos, pero se puede mantener el equilibrio. Podemos vivir sin un pedazo de organismo, por ejemplo, sin una pierna, podemos, pero siempre aparecen riesgos. De modo tal que entonces se corren riesgos
pero se puede mantener la vida porque la tendencia es a tratar de corregir o equilibrar las cosas para que se mantenga la vida, que sería lo último que se trata de perder. Ahora, cuando no se puede, no se puede. Es decir, el organismo llega a un punto en que dice no se puede y no se puede. Entonces, la cuestión es que, bueno, están esos fenómenos vitales, que ahí les pongo una diapositiva que dice fenómenos vitales. Y entonces, ahí está. ¿La están viendo, no? Sí. Estoy compartiendo ahí, ¿no? Sí, sí, se ve. Sí, ahora sí. Bueno, esto respecto de un organismo, entonces estos son fenómenos de un organismo, es decir, fenómenos vitales, dice, respondemos a estímulos, es decir, estamos permanentemente conectados con el medio, esto como individuo, como organismo, como conjunto de células, pero esto puede aplicarse a una célula también, a una célula ya sea que esté adentro de nuestro cuerpo o a un paramecio, por ejemplo. ¿Saben lo que es un paramecio, no? Un paramecio es un unicelular, es un organismo unicelular. Amebas, paramecios, esas cosas. Bueno, entonces estamos en contacto con nuestro exterior, la célula también está en contacto con su exterior y esos estímulos, en vez de venir del exterior del organismo, vienen del exterior de la célula. Es decir, para la célula, ¿cuál sería el exterior? Para nosotros el exterior está representado por ¿qué? ¿Cuál es el exterior nuestro? ¿De qué está hecho nuestro exterior? De la piel. ¿Cómo? El mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea. Y el exterior inmediato, el que toma contacto con nosotros, El aire. nuestra ropa, una silla, lo que contactamos. Ese es el medio directo, lo que contacta con nosotros. Algo que contacta, ¿ven? Ahí está. Estoy contactando con algo, estoy tocando el aire, ese es el medio que nos está rodeando y de ahí recibimos estímulos. Por ejemplo, si alguien se toca la cabeza, siente que se está tocando la cabeza, o lo toca con otra cosa, para no decir, bueno, en la misma mano, me toco la cabeza con algo, siento que me está tocando algo, de modo tal que entonces estoy percibiendo un cambio exterior, un cambio, que es algo que se acercó a mí hasta tocarme. ¿Está bien? Sí. Es decir, percibimos nuestro exterior. Nuestro exterior es el medio exactamente que nos rodea y el exterior inmediato es lo que toma contacto con nosotros. Ya sea conjunto de moléculas sólidas o moléculas que podemos inspirar o moléculas gaseosas que nos tocan, el medio que nos rodea. ¿Y el medio de una célula? ¿Cuál es el medio de la célula? Dijimos ayer, habíamos contado. El espacio intracelular. El espacio intercelular o intersticio. Intersticio. El intersticio es el medio de la célula. Y la célula también recibe estímulos. ¿Y en forma de qué recibe estímulos la célula? Nosotros recibimos estímulos en forma, decimos, de cosas que nos tocan, de moléculas que contactan con nuestra piel. ¿Y las células? ¿Cuáles son los estímulos de las células? ¿No eran esos mensajeros que dijo hace un rato? Pueden ser los mensajeros, por ejemplo, o los estímulos pueden ser directamente, los estímulos pueden ser gases que toman contacto, que están disueltos en ese medio, o los estímulos pueden ser células que contacten, o lo que fuera, es decir, lo que esté en ese medio es justamente el estímulo. Puede ser un estímulo, la glucosa que hay en el medio. La glucosa, la molécula glucosa que hay en el medio es el estímulo para esa célula. ¿Está bien? Que genera en última instancia respuestas. Los estímulos son cambios que generan respuesta o que generan algo. Algo que puede ser activo o pasivo. ¿Está bien? Lo que nos pasa a nosotros. Hay cosas que nos generan respuesta pasiva y otras que nos generan respuesta activa, pero estamos constantemente respondiendo a los estímulos externos. ¿Está bien? Estímulo no significa algo que no sé, una cosa que toca y activa. Puede ser algo que toca o una molécula gaseosa o lo que fuera. O sea, estímulo no dice nada, pero el estímulo puede producir un cambio. Es decir, es algo
que se contacta con una célula, con un organismo, y que puede producir un cambio, un estímulo. Entonces estamos expuestos a estímulos y respondemos a ellos, como organismo o como célula. ¿Está bien? Entonces, fenómeno vital es responder a esos estímulos. ¿Y por qué creen que un organismo tiene la capacidad de responder a estímulos? ¿O por qué tendría que responder a estímulos un organismo, ya sea un organismo completo o una célula? ¿Por qué tiene que responder a estímulos que están fuera de la célula? E incluso a veces los estímulos pueden ser dentro de la propia célula, pueden generar sus propios estímulos. ¿Y por qué están esos estímulos? Porque esos estímulos son el reaseguro de que ante una cosa va a haber una respuesta. Es decir, si no tuviéramos la capacidad de tener esos estímulos y esos cambios, entonces no habría modificaciones en la célula o en el individuo, y el individuo sería una pintura, una cosa estática, una foto sería. Hay enfermedades inclusive que impiden justamente que se produzca el estímulo, digamos, que haya un estímulo, pero que la persona no lo siente. Bueno, incluso en ese sentido uno puede decir que el estímulo es un estímulo nocivo. ¿Está bien? Pero el estímulo, claro, pero sigue estando el estímulo. El estímulo es la forma de comunicación, es la forma de contacto y de comunicación con. Y le permite a la célula esa propiedad que tiene la célula de esa comunicación, y la que la tiene el humano, o la que tienen los animales o las plantas, es lo que le permite generar respuestas. Que ya les digo, pueden ser respuestas negativas o positivas, pero le permite generar respuestas adaptativas permanentes. Nosotros respondemos permanentemente en forma adaptativa todo el tiempo, sin darnos cuenta. No nos damos cuenta, pero estamos permanentemente respondiendo en forma adaptativa. Un ejemplo muy claro podría ser como organismo. Por ejemplo, si ahora mismo empezara a haber humo en la habitación de ustedes, entonces ustedes sienten una serie de cosas que los llevan a una respuesta. La respuesta sería salir de la habitación. ¿De acuerdo? Es decir, hay una serie de cosas y ustedes no saben por qué. Porque si yo les pregunto, es decir, o un gato, cualquiera, no sabe qué es lo que es ese humo, sin embargo, está como obligado a salir de la habitación. ¿Se entiende? No, hay algo que lo obliga. La respuesta, si yo le pregunto al gato por qué salís de la habitación, el gato no me dice porque hay humo. No tiene por qué contestarme. ¿Está bien? El humo lo saca directamente de la habitación al gato. Es un estímulo externo que lo hace contestar. Los estímulos sirven para que la célula o el organismo esté informado de lo que pasa afuera y genere una respuesta respecto de eso. ¿Está bien? Entonces, fenómeno vital, respuesta a estímulos, movilidad, movilidad que tenemos los individuos en conjunto, pero movilidad que tienen las células. Usted me va a decir, bueno, pero una célula hepática no tiene mucha movilidad. No, hay células que ya su movilidad la pierden, pero en un organismo, la movilidad que pierde el hígado la mantiene a partir de mantención de movilidad de otras células que le generan la capacidad de moverse. O sea, la célula hepática está en su lugar, pero se puede desplazar, por ejemplo, en el espacio porque hay músculos. Entonces, mi hígado ahora está acá, pero en unas horas va a estar en otro lado. O sea, si esta misma charla la tenemos a la noche, yo voy a estar acá a 40 kilómetros de distancia. Entonces, mi hígado se desplazó. ¿Pero cómo se desplazó tu hígado si tu hígado no se puede desplazar? Sí, mi hígado se puede desplazar porque tiene un aparato muscular que lo desplaza a él. Bueno, me van a decir 40 kilómetros, voy a tener que caminar mucho. Bueno, aunque fueran 5 o 3. O sea, el hígado se puede desplazar, sí, pero no se desplaza solo. Eso es lo que ganó el hígado. ¿Por qué pasó esto? Porque el hígado ganó una función que es la de moverse, gracias a que hay otras células que lo hacen por ella. O sea que, bien. Pero la movilidad, está bien, siempre está. Ahora, un paramecio, ¿está bien? O muchas células de nuestro organismo tienen capacidad de moverse por sí mismas. Por ejemplo, un glóbulo blanco puede moverse y desplazarse en un tejido. O sea que la movilidad... Me picaron 2 mosquitos y no me gusta nada. Bueno, perfecto. Bueno.
Bueno, y la movilidad está llena de mosquitos, no sé si vieron, hay una invasión de mosquitos. Está lleno, Sí, porque hay mucha humedad. claro, Y claro, la pero... lluvia asquerosa. No, sí, la humedad, todo, pero hay épocas del año donde aparecen estas invasiones de los mosquitos, son épocas Pero justas hay que usar off, porque estos mosquitos transmiten enfermedades. Bueno, siempre pasó así, efectivamente, hay muchos mosquitos que transmiten enfermedades, así es. Y también igual hay muchos mosquitos que es alimento para mosquitos, así que, pero ahí vamos. Bueno, entonces, fenómenos vitales. Bueno, ahí los ven, estos que todos conocen, alimentación, metabolismo, respiración, eliminación de residuos, transporte, defensa, todo esto lo puede hacer un individuo, pero lo pueden hacer las células de ese individuo, todo lo que está acá. ¿Se entiende? Todo esto que está acá son los fenómenos vitales, que lo puede hacer una célula porque justamente es la base de nosotros, es la base. Pero como cada individuecito vive por sí mismo, entonces que cada célula, entonces cada uno puede llevar a cabo estas funciones. ¿Está bien? Muy bien, entonces tenemos las funciones de los fenómenos vitales. Ahora, en un organismo, estas funciones están especializadas en grupos de células a las que le llamamos órganos. Es decir, hay órganos, ¿está bien? Y esos órganos cumplen funciones. Por ejemplo, si yo digo células o órganos que estén relacionados con eliminación de residuos, ¿qué se les ocurre decir? El hígado. El hígado puede ser uno. Intestinos. Riñones. El intestino, riñones, El la páncreas. piel. Bueno, el páncreas no está destinado a deshacerse de residuos y esas cosas. La piel, los pulmones, el hígado, riñones, intestino, son capaces de sacar fuera del organismo cosas que son residuales, es decir, que son cosas que no tienen ya utilidad, son cosas, ¿está bien? Si digo recubrimiento, ¿dónde hay recubrimiento? La piel. La piel es un órgano de recubrimiento, pero el intestino, por ejemplo, tiene su propia piel, por llamarle así. El intestino está fuera del organismo, ¿está bien? ¿Cómo el intestino está fuera del organismo si mis tripas están adentro? No, las tripas están adentro, pero la luz del intestino está fuera, es decir, el agujero del intestino, de todo el tubo digestivo, está fuera del organismo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podemos demostrar? ¿Cómo les puedo demostrar que el intestino, que todo el tubo digestivo está fuera del organismo? Bueno, puedo hacer una experiencia hipotética, que en realidad todo el mundo ha tenido una experiencia parecida a esta, pero yo la voy a hacer diferente. Agarro una moneda, tomo una moneda y le hago un agujero a la moneda. Le ato un hilo a la moneda. Me trago la moneda. ¿Está bien? Y espero. ¿Y qué va a terminar pasando con la moneda? Va a terminar saliendo, en algún momento va a salir. En algún momento va a salir. ¿Y por dónde va a salir? Por el ano. Exactamente, por el orificio anal. Va a salir porque si ustedes tragan una moneda y le sale por la oreja, tenemos un problema. ¿Está bien? Va a salir por el orificio anal. Ahora imaginemos esa moneda venía con un hilo. ¿Qué pasaría si yo el hilo lo tengo, la moneda sale y yo sigo teniendo el hilo que todavía se fue metiendo, pero yo el hilo lo sigo teniendo en la mano, sigo teniendo la puntita del hilo. Y la monedita salió por el orificio anal. ¿Qué pasaría si yo tirara de la monedita? Tiraría del hilo. Y el hilito yo vería cómo desaparece de mi boca y se va, ¿está bien? Incluso podría tirar del hilito de la boca y de la moneda y hacer, ¿no es cierto? No sucede eso porque no podría suceder porque el intestino no sucede, pero hipotéticamente se podría hacer. Pero, ¿por qué es 6 esto? metros de intestino. ¿Cómo? Claro, no va a suceder eso, es hipotético. Pero con esta imagen, lo que quiero ponerles en la cabeza es ese concepto que ustedes lo pueden entender ahora, que es que el intestino, el agujero, digamos, la luz se llama eso, la luz del órgano, nunca estuvo dentro del organismo. Eso no entró dentro de nuestro organismo. Nunca atravesó la piel, por llamarle, del intestino. Nunca estuvo dentro del nuestro. Es decir que
que nada, que el recubrimiento entonces no lo tenemos solamente en la piel, el recubrimiento está en todas las cosas que están en contacto con el exterior. Héctor, faltan Sí. 5 minutos. Gracias, sí. Ya lo hice igual, lo otro, Bueno. pero muchas gracias. Perfecto, igual así, perfecto, ahí vamos acostumbrándonos. Muy bien. Entonces, el recubrimiento, función de recubrimiento. Quiero decir con esto, cada uno puede buscar las funciones. Estos son ejemplos entonces de las funciones vitales que se llevan a cabo en un organismo, pero también, ojo, que también se llevan a cabo en las células. Las células también tienen estas cosas. Bueno, entonces estos fenómenos. Ahora, para que estos fenómenos vitales se lleven a cabo, nuestras células tienen que estar intercomunicadas y esas comunicaciones que se dan entre nuestras células, ahí está, se dan a través de mecanismos principalmente bioquímicos, mecanismos químicos. Y esos mecanismos químicos forman circuitos de A informa a B a través de una molécula y B ejerce una función. ¿Está bien? Por ejemplo, el músculo le dice al hígado que tiene poca glucosa y el hígado libera glucosa a la sangre para que llegue al músculo. Es decir, en la célula A le informa a la célula B y la célula B genera una función. O a veces hay mecanismos intermedios. Una célula A le informa a una célula B, la célula B fabrica una sustancia que le informa a una célula C y esa célula C fabrica una sustancia. Esos mecanismos de información a través de mediadores se llaman mecanismos de feedback. Y esos mecanismos de feedback son los que hacen que los organismos, en términos generales, funcionen como tales. Es decir, que el funcionamiento de nuestro organismo requiere de mecanismos de feedback, que son mecanismos de información. De feedback es un mecanismo de feedback es un mecanismo de ida y vuelta, sería. Es un mecanismo de ida y vuelta. Yo informo, fulano responde. ¿Está bien? Entonces, los mecanismos de feedback son los que permiten que llevemos a cabo esas funciones vitales. Son la característica que hace que un individuo sea un individuo. Si no, seríamos células aisladas. Los hongos no tienen mecanismos de feedback. Son células que están juntas, están ahí conviviendo, pero no tienen mecanismos de feedback porque cada una vive sola. ¿Está bien? No hay mecanismo de feedback. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas qué? Las que no tienen mecanismos de feedback. Decía, los hongos, que comentaba ayer, los hongos... Hagamos también quiero estar. ¿Cómo? Bueno, los hongos conviven, un hongo es un organismo que uno lo ve, pero el hongo como tal está formado por muchas células y esas células, que si son alargadas, por ejemplo, se llaman hifas, las hifas, que son células de un hongo, cada una vive como... Parece un hongo una cosa entera, sin embargo son un montón de organismos unicelulares. ¿Y por qué digo esto? Bueno, justamente porque no tienen mecanismos de feedback entre ellos. No forman un organismo verdadero. Cada uno vive su vida. ¿Están juntos en una estructura? Sí, pero cada uno está viviendo su vida. Eso me dice que, entonces, para que un organismo sea considerado como un organismo y pueda mantener su vida, etc., tiene que haber una comunicación entre las células. Y esas comunicaciones se dan a través de mecanismos moleculares que en conjunto los llamamos mecanismos de feedback. ¿Está bien? Los mecanismos de feedback pueden ser negativos o inhibidores. ¿Qué quiere decir esto? La célula A fabrica una sustancia. Bueno, acá lo tengo. Acá tengo uno. A ver si tengo acá. Ahí está. Esto es un mecanismo de feedback negativo. Entonces tengo acá, síganme con la flecha. Tengo un grupo de células acá, que le llamo efector A, un grupo de células, a este cuadradito, que fabrica una sustancia